Buenas tardes, noches, como le gusta decir a Ari. Estas son las consecuencias. Son las 7:02 de la tarde en toda la República Argentina. Hasta las 8 estaremos repasando las principales novedades nacionales e internacionales aquí en el Destape. Vamos a arrancar ya metiéndonos de lleno en la información con uno de los títulos del día que tiene que ver con una cifra realmente auspiciosa, una de las que puede mostrar el gobierno entre tantas como un logro, porque el número de desempleo cayó al 6,2% este año y es el más bajo registrado por el INDEC en la historia. Sí, 6,2% para el segundo trimestre de este año. Una novedad que tiene que ver con un tema que este gobierno siempre le resultó uno de sus caballitos de batalla, porque después de lo que fue obviamente el golpe muy fuerte dado por la pandemia en el año 2020, la recuperación del empleo fue rápida, la recuperación del empleo fue constante y llega a este valor de 6,2% que da cuenta de una situación de casi pleno empleo. Por supuesto hay un serio problema de ingresos que se tiene que resolver y que el gobierno está de a poco y en la medida de lo posible atacando, pero también es igual de cierto que cuando crece el desempleo, como sucedió por ejemplo durante el gobierno de Mauricio Macri, no se puede discutir si los salarios son altos o bajos, porque básicamente cuando vas a discutir y a pedir que te suban el salario, hay una fila de gente en la puerta esperando para reemplazarte en tu trabajo. Eso hoy no sucede, en parte porque existe esta situación y porque hubo políticas por parte del gobierno para sostener justamente estos niveles de empleo. Vamos a repasar con ustedes, si les parece, un gráfico que muestra cómo ha ido evolucionando desde el cuarto trimestre del 2019 la cifra del desempleo. Ahí vemos un pico cercano al 13%, que es la cifra que había dejado Mauricio Macri, que llega a partir del segundo trimestre del 2020. Esto fue la pandemia y desde ahí un descenso impresionante y casi sin pausas desde el final de la pandemia y a este 6,2% que dieron los datos del INDEC informados esta tarde. Vamos a estar más tarde seguramente ampliando este tema en alguna entrevista, pero lo importante es que en la Argentina hoy existe una situación de casi pleno empleo. Ustedes dirán, bueno, hay mucho desempleo que es empleo informal, empleo en negro. Así es, hay mucho de ese número que es empleo informal, empleo en negro. Hay otro tanto que, a pesar de estar en blanco, tiene serios problemas para que el salario valga lo que vale ese esfuerzo, lo que vale ese trabajo, y básicamente eso también es lo que está en discusión en esta campaña, con dos candidatos que proponen dolarizar, lo cual implica una pérdida del valor del salario, y uno que está tomando medidas para de a poco ir dándole de nuevo el valor que debería tener. Así que una buena noticia que da el INDEC, después de que la semana pasada diera una muy mala, que fue la inflación de agosto. Esta vez este 6,2 de empleo que de alguna manera indica un triunfo para este gobierno, para esta gestión que siempre puso la generación del empleo y la mantención del empleo como una de sus prioridades. Y si hablamos de ingresos, y si hablamos de que el empleo está, pero lo que falta es engrosar los salarios, llenar los bolsillos, uno de los proyectos más importantes que tuvo el gobierno en ese sentido tiene que ver con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados, como fuimos siguiendo aquí en las consecuencias y en toda la programación del Destape, que mañana mismo, como habíamos anticipado ayer, va a empezar a discutirse en el Senado. En la Cámara Alta está convocado para mañana jueves la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde el oficialismo, si logra la adhesión de estos senadores del bloque, ¿se acuerdan que hace cuestión de 2 meses hubo 4 senadores que decidieron separarse del interbloque de Unión por la Patria, del interbloque oficial? Bueno, con el apoyo de estos 4 senadores, que por ahora me dicen que estaría, mañana tendría dictamen
ya el proyecto que tuvo media sanción ayer y el jueves que viene podría discutirse en el recinto del Senado. Es decir, dentro de una semana nada más podría transformarse en ley el proyecto que salió del Ministerio de Economía del candidato presidencial Sergio Massa para eliminar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y reemplazarlo por impuesto a los mayores ingresos, que alcanzará solamente aquellos que ganen más de 180 salarios mínimos y vitales y móviles en un año o 15 salarios mínimos vitales y móviles en un mes. Esta cifra que hoy da algo más de 1.700.000 pesos y que ya desde el mes de octubre va a estar por arriba de los 2 millones de pesos, porque va a haber una actualización también la semana que viene del salario mínimo vital y móvil. También, para sumar a esta serie de novedades en materia económica, ya está listo el proyecto de ley que va a emitir también el Poder Ejecutivo, más precisamente el Ministerio de Economía, para transformar en ley la deducción del IVA a artículos de primera necesidad para todas aquellas personas que estén por abajo de los 700.000 pesos de ingresos, tal como se cuentan en este momento. También actualizable, obviamente, en función de cómo evolucionen los precios, pero en ese sentido estamos hablando de trabajadores en blanco y en negro con ingresos hasta ese valor. Estamos hablando de monotributistas de todas las categorías, estamos hablando de beneficiarios de la UH y también de jubilados cuyo haber no supere esos 700.000 pesos, que se ven beneficiados ya desde esta semana con un descuento del IVA hasta 18.800 pesos por mes en lo que son productos de canasta básica, algo que podría subir a 23.000 pesos por mes si se aprueba el proyecto de ley que va a enviar mañana mismo, tengo entendido, el gobierno al Congreso, y además volverlo permanente. La medida que se hizo por decreto es solamente hasta fin de año. Esto tiene que ver con los límites que impone la ley sobre la posibilidad de a sola firma, de solamente desde el Poder Ejecutivo modificar algunos de estos valores. Bueno, hasta donde se puede lo ha hecho por decreto, y para que sea permanente se enviará la ley que mañana mismo, tengo entendido, va a estar llegando al Congreso. Hablando de Congreso, la sesión de ayer dejó secuelas, y no solamente por la media sanción que tuvo el proyecto, y no solamente porque esa media sanción además llegó con el apoyo, yo diría, casi transversal de todos los sectores, menos de Juntos por el Cambio, porque es una ley que votó desde Javier Milei hasta Miriam Bregman, pasando por Graciela Camaño y Máximo Kirchner, por nombrar 4 figuras que se encuentran en lugares opuestos en la política argentina. Pero decíamos, más allá de eso y de que Juntos por el Cambio finalmente no lo acompañó, hubo lío en Juntos por el Cambio, hubo problemas en Juntos por el Cambio porque hubo un sector de diputados que no estaban dispuestos a votar en contra, que decían, y con razón, miren que nosotros hasta hace 5 días estábamos pidiendo que manden este proyecto y diciendo que lo íbamos a apoyar. No podemos ahora, simplemente por un cálculo electoral, ponernos en contra, porque eso nos va a traer problemas con nuestro electorado. Y a partir de eso es que un sector decidió dar quórum, pero luego votar en contra. Otro sector no dio quórum, pero se ausentó para no levantar la mano para oponerse al proyecto, y de esa forma se vio en la práctica el quiebre casi inminente de esa coalición de Juntos por el Cambio, un quiebre que no deja de tener sentido si uno piensa que fue una coalición que siempre históricamente se definió como una coalición electoral y no de gobierno, y electoralmente no les ha ido bien esta vez. Electoralmente están en una situación muy, pero muy delicada. Si a eso le sumamos que el jefe o la figura más importante de esa coalición, que es Mauricio Macri, no disimula las ganas que tiene de que Javier Milei sea el próximo presidente de la Argentina, el cóctel está listo para que el 22 de octubre a la noche Juntos por el Cambio deje de existir, huele por los aires, o quizás antes. Pero vamos a repasar algunas de las de los intercambios que hubo ayer y hoy, justamente por este tema, entre Mauricio Macri y los radicales, que fueron furgón de cola todos estos años, pero que ahora hacen cuentas y dicen, no vamos a seguir siendo furgón de cola de un espacio que ni siquiera termina en los primeros lugares
en una elección y que el jefe de ese espacio ni siquiera apuesta por su propia candidata. Primero tenemos las declaraciones de Mauricio Macri, a quien le preguntaron por la actitud que tomaron los radicales ayer en el Congreso, y fue esto lo que dijo. Sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Macri se le notan las ganas de sacarse de encima el vínculo con los radicales, con quien nunca se sintió cómodo, que fueron funcionales a su estrategia electoral en el 2015, que le dieron sustento en sus 4 años de gobierno, pero que claramente lo encorsetan. Recordemos que Macri viene hablando o relacionando al radicalismo con el populismo desde hace varios discursos, cuando dijo que el primer populista fue Irigoyen y demás. La encargada de responderle, una de las encargadas de responderle, fue la diputada cordobesa Brauer de Koenig, una de las que era impulsora de la creación de una universidad, en este caso de la Universidad de Río Tercero, que formaba parte de ese paquete que se venía postergando desde el año pasado, justamente porque Juntos por el Cambio no quería dar quórum para discutir la creación de nuevas universidades. Ayer se discutió, se aprobó, tuvo media sanción. Ella dio un discurso muy encendido en el Congreso y le contestó también a Mauricio Macri, donde le consultaron por las opiniones del expresidente. Gabriela Brauer de Koenig dijo: respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad, ella es nativa ahí de Río Tercero, es una falta de respeto. Uno podría preguntarle por qué no dio quórum cuando se iba a votar esto en diciembre, en noviembre del año pasado, y decidió no hacerlo. Pero bueno, en este momento finalmente tuvo quórum y tuvo media sanción la creación de 5 nuevas universidades. Vamos a pasar al siguiente tema, vamos a repasar otra medida que tuvo lugar el día de hoy en la provincia de Santa Fe, otra provincia que es clave en todos los escenarios electorales que se están evaluando para el 22 de octubre. Y allí, junto con el gobernador Omar Perotti, el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas para la industria lechera, para los tambos. Vamos a repasarlo. Han suspendido por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del impulso tambero y extendemos el impulso tambero hasta el 30 de diciembre para garantizar la producción láctea con 2 compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto los próximos 90 días para que la gente, cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados de lácteos, yogur, se encuentre con los mismos precios. Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena que de alguna manera nos garantiza a todos. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor e inversión de 10.000 millones de pesos por parte del Estado argentino. Gracias. 30.000 millones de pesos la inversión del Estado argentino, 10.000 millones como un desembolso y los otros 20.000 millones es lo que se deja de percibir por la quita de retenciones, con la contraparte del congelamiento de precio por 3 meses. Esto es clave porque si no, una quita de retenciones podría transmitirse a una suba de precios, pero se llegó a ese acuerdo. Los lácteos entonces van a tener precios congelados por los próximos meses o con un aumento pautado del 5% mensual, y el sector lácteo va a tener esta ayuda para poder seguir produciendo. De nuevo, un anuncio que apunta a una región del país, a una zona del país que le ha dado la espalda al peronismo en las últimas elecciones y donde Massa apunta a sostener un piso de por lo menos el 30% de los votos para ser competitivo en la elección nacional. Ahora vamos a ir a una tanda porque sabemos que ya tenemos nuevamente
los spots legales de campaña. Eso nos agrega varios minutos de tanda por programa. Pero a la vuelta vamos a tener una nota muy interesante por otro tema que tiene que ver con el campo argentino, con la provincia de Santa Fe y con uno de los conflictos que atravesó este gobierno desde el comienzo hasta ahora y que puede llegar a resolverse en los próximos meses. Pero eso después de la tanda, quédense, no se vayan, que ya venimos con más acá en Las Consecuencias, acá en El Destape. 26 minutos en toda la República Argentina, seguimos acá en El Destape haciendo Las Consecuencias. Y el viernes pasado, a última hora, llegó la información de que la justicia, de que el Poder Judicial había rechazado la oferta a acreedores de los dueños de Vicentín, lo cual habría la posibilidad del proceso de crackdown, que era lo que venía reclamando el Estado argentino y que abre la posibilidad a que finalmente el Estado argentino pueda ingresar en la empresa a partir de las deudas contraídas durante el gobierno de Mauricio Macri, garantizar la continuidad del funcionamiento de la empresa y de los puestos de trabajo y además, como se ha hablado muchísimas veces durante los últimos años, utilizar a la empresa como parte de un mecanismo de control y de intervención en el mercado de alimentos. Para ahondar en la información estamos en comunicación con la presidenta del Banco Nación, que es el organismo acreedor de Vicentín por más de 300 millones de dólares, Silvina Batakis. Silvina, muy buenas tardes. Acá Nico Lantos en El Destape. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, es un poco como acabo de resumir la situación, pero explícanos con más detalle cómo se llegó hasta ahora y cuáles son los próximos pasos respecto a Vicentín. Sí, la verdad que hiciste una buena síntesis. Por ahí, si me permitís, arrancar bien desde el inicio. Dale. Esta deuda que se contrajo con el Banco Nación es una deuda que el Banco Nación, con la gestión anterior en Juntos por el Cambio, decide prestarle estos 300 millones de dólares a Vicentín, cuando la planta, ya se sabía, digamos, que la empresa iba a la quiebra, y el día anterior a que se formalice esa quiebra, se le prestan estos 300 millones de dólares. Luego fue una gran estafa para el Banco Nación, y desde ese momento, digamos, empieza todo un proceso incluso penal dentro del banco, y ahí ese proceso continúa, ¿no? Luego también está el proceso que se lleva en la justicia de Santa Fe, y en ese sentido, bueno, primero nosotros somos súper respetuosos de lo que dice el juez, pero ¿por qué se llega a esto del viernes que vos mencionabas? Porque la empresa hace una oferta a todos los acreedores. Pensemos que las acreencias que están en discusión son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Parte de esas acreencias están en Argentina, partes en el exterior. El mayor acreedor, digamos, es el Banco Nación con estos 300 millones de dólares, pero la verdad que son muchos los acreedores que tiene la empresa. Y lo que hace la empresa es ofrecerle una propuesta de pago a muchos de los acreedores, excluyendo al Banco Nación, o básicamente al Banco Nación lo que se le dice es, se le hace una propuesta de pago a 102 años, y la mejor oferta que hacen es pagarnos a 56 años con una quita y sin intereses, por ejemplo, lo cual sería una nueva estafa para el Banco Nación. Sí, claro. También recordemos que en este pedido de impugnación, que finalmente el juez accede o no homologa, digamos, la propuesta esa que se había hecho, está el Banco Provincia, el Vice, la AFIP, que todos en conjunto dijimos, nosotros no podemos aceptar este trato tan desigualitario que está haciendo la empresa con sus acreedores principales, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es la que sucedió el viernes, en donde el juez dice, bueno, yo no puedo aceptar esta oferta que hizo Vicentín porque tiene un trato muy desigualitario. Entonces abre otro periodo en donde ahora no solamente la propia empresa puede nuevamente hacer una oferta nueva, mejorada, pero también pueden haber otros oferentes haciendo propuestas para quedarse con la empresa y hacer una propuesta de pagos. O sea, antes había un periodo de exclusividad en donde Vicentín hizo una oferta, ahora es un periodo no exclusivo. Es decir, Vicentín puede volver a hacer una oferta, pero también puede hacerla cualquiera, un oferente del extranjero, un oferente nacional, excepto nosotros, ¿no? El Banco Nación no puede hacer una oferta, o sea, el Banco Nación no puede quedarse con acciones de Vicentín. Y eso me parece que es importante también entenderlo. Nosotros somos acreedores y lo que quiere el banco es recuperar ese préstamo que hizo de 300 millones de dólares. ¿Y por qué es que el banco no puede, digamos, en igualdad de condiciones con el resto de los acreedores, optar por tener participación en la empresa? Porque hay normativas del Banco Central que son muy estrictas respecto de todo el sistema financiero, y nosotros podemos tener empresas vinculadas, pero vinculadas
con temas financieros, inclusión financiera, fintech, seguros, siempre vinculado con el sistema financiero, no con una actividad como es esta, que es una actividad primaria. Claro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se está trabajando para garantizar la continuidad de Vicentín, también los recursos obviamente del Estado Nacional y las fuentes de trabajo? Nosotros, ya, como te decía, nosotros no podemos hacer propuestas. En estos 10 días hábiles que habilitó el juez, seguramente van a aparecer distintas propuestas de distintos oferentes. Esas propuestas van a ser públicas y entendemos que sí, esta vez el Banco Nación va a ser tenido en cuenta. Por supuesto, ya hablando como Estado Nacional, el objetivo es que la empresa no se desguace, que siga dando fuentes de trabajo. Pensemos que la planta de crushing que tiene Vicentín, hasta su momento, hace 4 o 5 años, era la planta más moderna del mundo, la más importante, la más cara del mundo, la de mayor valor, no la más cara del mundo. Hoy quizás no sea la mejor empresa de crushing, pero sí debe estar entre las primeras 5 a nivel mundial, y la verdad que esa planta de crushing es objeto de deseo de varias empresas. Lo que nosotros decimos es, tratemos de que cualquier propuesta que se haga, si la vamos a aceptar, obviamente tenga en cuenta que no se genere ningún desguace y que siga habiendo puestos de trabajo para todos los trabajadores. En función de las acreencias, el Banco Nación ¿tiene posibilidad de veto de estas ofertas? Siempre tiene la posibilidad de solicitar la quiebra, ¿no? Recordemos también que la evaluación que hace el Juzgado de Santa Fe sobre todos los bienes que hoy tiene la empresa es de aproximadamente 350 millones de dólares para una deuda de 1.500 millones de dólares. Ese es el valor de todos los activos físicos. El valor real de la empresa es los flujos que puede generar con el negocio. Entonces, obviamente el Banco Nación también tiene interés de que la empresa siga funcionando para que nos puedan pagar parte de la deuda, obviamente con la compra que se haga de la empresa, pero también con ese flujo futuro de esos trabajos. Si la empresa se desguaza, la verdad que para nosotros es complicado poder recuperar este monto de recursos que puso el Banco Nación. Está claro. ¿Está entre los planes, entre las posibilidades que se están evaluando, que el Estado argentino, a través de otra empresa, de otra, digamos, figura jurídica, participe de Vicentín a partir de que se resuelva este proceso? Por ahora yo no tengo el conocimiento como para poder confirmarte eso, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan estos 10 días para ver efectivamente quiénes son los que se presentan, ¿no? Bien. Te hago una última consulta entonces en este sentido, que tiene que ver con los plazos. ¿Esto es algo que se va a resolver en lo inmediato o después de este plazo de 10 días puede haber nuevas prórrogas y esto puede seguir estirándose, digamos, hasta que haya otras autoridades en el Banco Nación, sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos visto que muchas veces el banco quedó en manos de gente que no buscó el bienestar ni de la institución ni del Estado en general, sino, como hemos visto, hacer negocios particulares? Sí, también me parece que también es importante decir que en 132 años de historia del Banco Nación, solamente 3 años dio pérdida al Banco Nación, que fueron 2017, 2018 y 2019. Qué y casualidad. No específicamente porque quienes dirigían el Banco Nación en ese momento no sabían de finanzas, al revés, saben del sistema financiero, del sistema bancario, sino que tuvieron ese objetivo para luego legitimar una eventual pérdida. Entonces, es preocupante esta situación que vos mencionás. En el tema de los plazos es difícil de establecerlo porque Vicentín seguramente, y tiene la opción de hacerlo, puede apelar la decisión de este juez que fue este viernes, ¿no?, de Lorenzini. Si esto fuera así y se aceptara esa apelación, los plazos son otros. Si no se acepta esa apelación, estamos hablando de estos 10 días en donde se presentan los distintos oferentes o los distintos interesados en manifestar la posibilidad de hacer una propuesta. Además, tienen que hacer una erogación de $100.000 para poder hacerlo. Y luego que finalice ese periodo, ahí sí, si no surgen otros carriles legales que le den espacio a esa apelación de la empresa, lo que podría suceder es que las distintas personas que se presenten decidan tener conversaciones entre sí para poder hacer una oferta en forma conjunta. Pueden asociarse entre sí los distintos oferentes. Y ahí se abre un periodo para poder presentar las ofertas, las propuestas de pago, y también un nuevo periodo de una nueva evaluación de todos los bienes de la empresa. Entonces, es difícil establecer cuáles serían los plazos, porque hay una probabilidad también de que el juez diga, bueno,
la empresa quiere apelar a esto que estamos haciendo, entonces tiene que ir a la Cámara, tiene que pasar del juez a la Cámara y ahí la Cámara tiene otros plazos. Bien, clarísimo, Silvina, y muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. No, por favor, un gusto. Chau, chau. Un gran abrazo. Hablábamos con Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación. Novedades entonces alrededor del proceso de quiebra de Vicentín. Vamos a otra tanda, esta vez más cortita, y cuando venimos seguimos con todo acá en Las Consecuencias. 16 minutos para las 8 de la noche, seguimos acá haciendo Las Consecuencias en el Destape sin fin. Y hubo novedades en la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan que hace algunos días y después de mucho reclamarlo, la jueza María Eugenia Capuchetti pidió pericias sobre el teléfono de Gerardo Milman, el diputado y asesor de Patricia Bullrich, que había sido escuchado días antes del ataque contra CFK en un café que hay en la esquina del Congreso, hablando con dos personas de su equipo, diciendo: cuando la maten voy a estar camino a la costa. A partir de eso se hizo una denuncia. Se demoró en llamar a declarar a las dos colaboradoras de Milman. Cuando las llamaron a declarar mintieron. Dijeron que no habían estado en ese bar ese día, a esa hora. Las cámaras demostraron que sí habían estado en ese bar ese día, a esa hora. Y con Milman, finalmente, cuando les pidieron el teléfono a estas colaboradoras de Milman, no a Milman, pero sí a ellas, llegaron con teléfonos que habían sido manipulados, que habían sido borrados por parte de un perito informático en la fundación de Patricia Bullrich. Y muchos meses más tarde Capuchetti decidió pedir el teléfono del propio Milman. Bueno, esa pericia se hizo. Están los detalles de las llamadas entrantes y salientes al teléfono de Milman. No el contenido. No el contenido. Acá nadie puede aducir que se viola la intimidad porque no se difunde el contenido de las llamadas, sino quién llamó, a quién llamó, cuándo y cuánto duraron esas llamadas. Pero a pesar de esto, a pesar de que ya está esta prueba de la pericia, Capuchetti no permite que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner acceda a esa información, acceda al resultado de la pericia. Esto hace un rato nada más lo publicaron Ariel Jalad y Franco Misragi acá en el Destape. Saben que si quieren informarse sobre este tema, en otro lado no lo van a encontrar. No vayan a Infobae, no vayan a La Nación, no vayan a Clarín, porque no van a encontrar información sobre esto. Y la nota de Ari y de Franco que explica cómo en una nueva maniobra dilatoria la jueza impide que los abogados de CFK accedan al registro de llamadas y mensajes del celular de Gerardo Milman. La información está en el juzgado, pero la magistrada la guardó en una caja fuerte bajo el argumento de que no tiene claro si las empresas de telefonía le enviaron información de más. Esto es lo que da cuenta la nota publicada hace un par de horas nada más en el Destape, que habla de una nueva maniobra dilatoria. Los abogados de CFK presentaron un escrito donde reclaman que la jueza habilite el acceso a esa prueba clave. Es porque el 15 de septiembre pasado, es decir, hace 5 días, Capuchetti ordenó mantener en una caja fuerte, en un sobre lacrado y cerrado, la información digital relativa a Gerardo Milman. Esto es llamativo, sería menos llamativo si no fuera la misma jueza que permitió que al celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar contra Cristina, le hicieran de todo en las primeras 48 horas de la investigación, algo que sin ninguna duda tuvo que ver con la ausencia de resultados hasta el día de hoy en lo que hace a la autoría intelectual del ataque, al financiamiento, a la orden, porque sabemos que están detenidos y elevados a juicio oral quienes participaron del ataque: Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y una tercera persona. Pero también sabemos que no se investigó la relación con Revolución Federal y que no se investigó la relación con los fondos puestos por la familia Caputo en una carpintería de Boulogne donde supuestamente trabajaba Jonathan Borrell, uno de los fundadores de Revolución Federal, y que la pata Milman de la investigación, que es esta,
sufrió enormes demoras. Bueno, las sigue sufriendo. Cappuchetti sigue protegiendo a algunos, vaya a saber uno de qué, si son tan inocentes, pero sigue en todo caso poniéndole el pie encima a la investigación del hecho de violencia política más grave de los últimos 40 años en la Argentina, el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la información, pueden completar la data entrando en www.eldestapeweb.com y de esa forma, de esa manera, informarse a fondo sobre lo que está pasando en esta causa, que insisto, es algo que no van a enterarse si lo buscan en otro lado. Vamos a cambiar de tema y a volver sobre una cuestión que fue parte de la conversación en los últimos días, durante el fin de semana también, que surge a partir de diversos temas. Por favor, cuando puedan, si me mandan la lista de materiales, que no la tengo a mano, así vamos avanzando en este informe, que tiene que ver con el interés de los fondos buitre y de algunos otros factores de poder internacionales en no solamente el dinero de Argentina, los dólares de Argentina como hasta ahora, sino en algo más, que son los recursos naturales que tenemos. Y todo esto empieza a partir de una nota que da la semana pasada el candidato presidencial Javier Milei, donde habla nuevamente sobre un plan de dolarización. Recordemos que los economistas de su equipo habían dicho que en realidad la dolarización no era tan así, que era algo que quedaba para más adelante. Y Milei dice no, vamos a dolarizar, tenemos ya el plan para dolarizar, y dice cómo piensa financiar ese proceso. Veámoslo. Que la dolarización es un hecho. Los fondos de riesgo o los fondos buitre, como quieras llamarlo. Sí, exactamente. ¿Te están llamando? Sí, claro. ¿La quieren poner? O sea, claro, vienen y ellos te proponen las cosas. Te llaman por teléfono y te dicen, Javier, saca la mosqueta. Sí. Te llaman y te dicen, ahí tenés un fondo buitre. Te llaman y te dicen, quiero poner plata. Te llaman y te dicen, tenemos una propuesta y nosotros nos sentamos y hablamos y la discutimos. ¿Y te llaman a vos? ¿O llaman a Emilio Campo? No sé. Bueno, digamos, Emilio estuvo reunido el otro día. Con fondos de inversión. Exactamente. Y dice, quiero poner guita en Argentina. Exactamente. Y te traen su propuesta de cómo reestructurar. A cambio de algo, no son pero es que obvio que no son filántropos, pero que... Obvio que no son filántropos, pero ¿a cambio de qué, Javier? Bueno, es una excelente pregunta, porque acá lo que sabemos es que por un lado fueron los buitres los que lo contactaron a él, los que están proponiendo poner plata. ¿Cuánta plata? Bueno, se habla de 60.000 millones de dólares. Y no es un detalle menor. No es un detalle menor porque veamos en dos de los casos paradigmáticos donde los fondos buitre actuaron en la Argentina, cuánta plata se llevaron, cuánto pusieron y cuánto se llevaron. Es decir, a cuánto equivalía la tasa de retorno de estos fondos que... Sabemos, son fondos que se dedican a comprar deuda basura, deuda casi en default o juicios y luego llevarlos adelante. En el caso de los holdouts, que es el caso que se definió en 2014, aquellos fondos buitre que no habían ingresado en los dos canjes de deuda de 2004 y de 2010, se calcula, este es un cálculo complejo porque incluye muchos bonos distintos comprados en distintas épocas, pero que recibieron un 1.600% respecto a lo que había invertido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente que por cada 100 dólares que gastaron en deuda argentina, se llevaron 16 veces más. Se llevaron 1.600 dólares por cada 100 dólares que invirtieron. Y en el caso de YPF, un caso más reciente... No sé si se acuerdan que la jueza Presca, que es la que sucedió a Griesa en el juzgado de Nueva York, dictaminó una sentencia por 16.000 millones de dólares. Salió en todas partes la semana pasada. ¿Cuánto había pagado Burford, que es el fondo buitre que llevó adelante el juicio, por los derechos a ese juicio? 70 millones de dólares. Invirtió 70, se lleva 16.000. La tasa de ganancia, la tasa de retorno en ese caso sería de 24.000%. Ahora, les pregunto yo,
Si por un juicio que compraron en 70 millones de dólares esperan llevarse 16.000 millones. Si los fondos buitre ponen 60.000 millones de dólares, que es lo que necesita Argentina para dolarizarse, ¿cuánto se van a llevar a cambio? ¿Cuánto esperan llevarse a cambio? Bueno, evidentemente no se trata de plata. No hay plata suficiente para que ellos esperen una tasa de retorno del 1.600 o del 20.000 ante una inversión de 60.000 millones de dólares. Claramente están buscando otra cosa, están buscando algo más que dinero. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a seguir tirando de ese hilo, buscando una pista, porque también la semana pasada, en simultáneo a que Javier Milei negociaba con estos fondos buitre, como él mismo confiesa en la entrevista que acabamos de ver, vino una de las estrellas de la ultraderecha mundial, Carlson Tucker, un periodista que fue echado de la Fox por difundir teorías conspirativas alrededor de lo que fue el golpe de Estado del 6 de enero del 2021, la toma del Capitolio. Lo echaron de la Fox por mentir y por racista, que es como que te echan de McDonald's por ponerle mucha grasa a la comida. Pero que se volvió a partir de ese momento una estrella de todos estos movimientos que tienen como referentes a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y que ahora adoptaron a Javier Milei. Y se armó una opereta, una operación de prensa gigantesca alrededor de esa entrevista, a la cual se subieron, entre otros, su candidata a canciller, Diana Mondino, que vemos lo que... no, primero veamos el tuit con la entrevista. El tuit con la entrevista, porque la opereta esta, perdón, ahí está, mostraba que con 333 millones de vistas, eso que se ve a la derecha de todo, había sido, y ahora sí podemos mostrar el tuit de Mondino, la entrevista más vista de la historia de la humanidad. ¿Sí? Lo que nos contaron la semana pasada, Milei, Mondino y todo su equipo, es que, por ejemplo, más gente vio la entrevista de Tucker Carlson con Milei que, yo qué sé, la entrevista entre Frost y Nixon, que es una de las más famosas de la historia de la humanidad, o entre Oprah Winfrey y Michael Jackson. Una barbaridad, sin pies ni cabezas, que está basada básicamente en una manera bastante maliciosa de contar cuánta gente vio la entrevista. Porque cuando uno lee que 300 millones de personas vieron una entrevista, se imagina 300 millones de personas escuchando lo que se dice en la entrevista, prestando atención a lo que se dice en la entrevista. Pero veamos cómo cuenta esta red social las vistas, cómo cuenta Twitter, o X como se llama ahora, las visualizaciones. Ahí lo vemos. La métrica principal de reproducciones, esto es información oficial de Twitter, se activa cuando un usuario mira un video al menos 2 segundos y ve al menos el 50% del reproductor de video en la vista. Es decir, que si vos en tu pantalla por 2 segundos tenés la mitad de ese tweet, ya cuenta como que viste el tweet. Es decir, que esto está infladísimo. Pero no solamente esto está infladísimo porque no necesariamente cada vista que se vio ahí representa a alguien que le haya prestado atención a la entrevista. También sucede que Twitter decide a través de un algoritmo qué mostrarte y qué no mostrarte. Y no tenemos acceso a ese algoritmo, no es transparente ese algoritmo. Es decir, que perfectamente, y no tenemos manera de saberlo si lo hicieron, Twitter, o mejor dicho X, que es el nombre que tiene ahora, puede haber decidido mostrar más este tuit o esta entrevista que otras, exhibírselo a una mayor cantidad de gente para inflar artificialmente ese número. ¿Y quién es el dueño de X y el que es capaz de alterar su algoritmo para facilitar, para favorecer una entrevista, y que de hecho lo ha hecho con otros casos que se ha demostrado por filtraciones de ex empleados, que tocaba el algoritmo para favorecer a cosas que lo beneficiaban y para perjudicar a cosas que lo perjudicaban? Bueno, el señor Elon Musk, el multimillonario, el magnate, una de las 3 personas más ricas del mundo, dueño de SpaceX, que es una plataforma de viajes al espacio, y dueño de Tesla, el principal fabricante o uno de los principales fabricantes de autos eléctricos.
Y me dirán, pero Elon Musk, ¿qué tiene que ver con Milei? Mira, no sabemos qué tiene que ver, o no podemos saberlo a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que está muy al tanto de quién es Milei y muy interesado por su actividad, porque acá vemos una respuesta al tweet de Tucker Carlson, donde anuncia la entrevista y donde presenta el personaje de Milei, donde contesta Musk, sería un cambio, sería un gran cambio, would be quite a change. Tweet que después tuvo que borrar, porque por ley en Estados Unidos, si sos dueño de una plataforma, no podés manifestar preferencia en una elección presidencial. Pero bueno, además de este tuvo otros tweets Elon Musk, donde demuestra claramente que sabe quién es Milei. ¿Y por qué a Elon Musk podría interesarle, banquemos un toque acá, banquemos un toque antes de ver este tweet, ¿por qué podría interesarle a Elon Musk lo de Javier Milei? Bueno, Elon Musk, como dijimos, es el dueño de una de las principales fábricas de autos eléctricos del mundo, que es Tesla, y los autos eléctricos lo que necesitan, el insumo básico para tener éxito, es el litio de las baterías. Elon Musk es uno de los principales compradores de litio del planeta. Y hace un par de años, ahora sí, veamos este tweet. Elon Musk tuiteaba en ese momento, otro paquete de estímulo del gobierno que no está en los intereses de la gente. Esto se refería a una medida del gobierno de Estados Unidos durante la pandemia. Y alguien le contesta, ¿sabés qué es lo que no va en los mejores intereses del pueblo? Que el gobierno de Estados Unidos organice un golpe contra Evo Morales en Bolivia para que vos puedas obtener el litio. Y Elon Musk le contesta, esto fue en junio del año 2021, vamos a dar todos los golpes que querramos dar. Bancátela. Vamos a dar todos los golpes que querramos dar, bancátela. Y así, como dijo eso sobre Bolivia, pensando en el litio de Bolivia, ahora bien podría decir, vamos a apoyar a todos los candidatos fascistas que haya que apoyar, bánquensela. Porque está bien claro cuál es el interés de Elon Musk de instalar a Javier Milei como el principal candidato en estas elecciones. El mismo que tienen los fondos buitre que vienen a ofrecerle plata para dolarizar. Quieren quedarse con el litio, con el gas, con el petróleo, con el recurso de los argentinos. Y está clarísimo. Son las 8 de la noche, vamos llegando al final de este programa de Las Consecuencias. Les agradezco la compañía. Mañana nos volvemos a reencontrar a las 7, ya con Ari Lijalat, si está un poquito mejor. Estaba con una nana, pero esperamos que se le arregle prontito. Quédense que viene Argentina Política, quédense y nosotros nos reencontramos mañana acá en El Destape. Chau. Un país unido por la radio.